Estoy fuera de foco, ¿está bien? Yo estoy con ustedes en ambas pantallas. Bueno, quiero avanzar mucho hoy. Quedamos en comenzar la era de Hillel Azaken. El famoso Hillel dice que no se escucha. A ver, bueno, ¿me escuchás, mami? ¿Por qué no me escuchás? A mí, dijeron que me escuchan perfecto, ¿eh? Dicen que me escuchan bien. Mamá, serás vos que no tenés bien el audio, ¿eh? Todos me escuchan bien. Acá figura que estoy con el micrófono liberado, en verde, buena señal, buena sintonía. Bueno, fíjate, mami, fíjate si tienes algún audio que está desconectado. Entonces, dijimos de empezar con la era de Hillel Azaken. El famosísimo Hillel, digamos, el patriarca de la casa de Beit Hillel, tan famoso Hillel Azaken, que vamos a hablar muchísimo de él. Hoy no vamos a cubrir toda su vida, porque su vida es, además de ser muy longeva, porque vivió 120 años, además fue muy prolífica, sí señor, fue muy prolífica, y además cubrió muchísimas áreas de lo que es el liderazgo, de lo que es la conducción del pueblo, alágicamente, socialmente, fue toda una eminencia Hillel Azaken, así que nos va a llevar por lo menos la clase de hoy y la siguiente clase. Además tenemos que hablar de la famosa dupla de Hillel y Shammai, el famoso Beit Hillel y Bet Shammai, con todas las discusiones que tenían, con las dos perspectivas alégicas que tenían, nos va a llevar un tiempo. Pero antes de empezar a hablar de Hillel propiamente dicho, vamos a introducir a la era de Hillel. Porque la semana pasada terminamos hablando de Shemaiah y Abtalión, que fueron los maestros de Hillel y de Shammai. Hablamos muchísimo sobre ellos. Dimos un concepto muy profundo de lo que es por así decirlo, la amplitud y la inclusión de la Torá para todos los seres humanos de la tierra, inclusive Goim que se convierten pueden llegar a ser enormes sabios de Israel como fueron Shemaiah y Abtalión, y hablamos mucho sobre eso. Quiero agradecer también, ahora aprovecho en un paréntesis, a Josi Chirasi que me mandó unos shiurim que dieron rabinos en Israel, con la misma temática que había tocado yo la semana pasada. Le agradezco a Josi por esto. Ahora no sé si lo veo acá, pero le agradezco que me haya mandado. Justamente yo, bueno, no sé si voy a hablar mucho de eso ahora, pero no importa. Cierro el paréntesis. Gracias, Josi. Avanzo. ¿Qué pasó? Resulta que lo último que dijimos fue que Shemaiah y Abtalión fallecieron en la época de Herodes, justo antes que Herodes asesine a todos los sabios de Israel, y el puesto de presidente, el Nazí, quedó vacante. Y ahora vamos a ver bien cómo se cubrió ese puesto, quién lo cubrió y cómo se sucedió la dinastía de Hillel Azaken. Pero vamos a contar qué pasó con Herodes, vamos a dar un poquito de contexto para que entiendan todos los viajes que hizo Hillel de Babilonia a Israel y su retorno a Babilonia y de vuelta su retorno a Israel. Porque Hillel Azaken nació en Babel, nació en Irak, el iraquí Babel, Hillel Azaken. De hecho, recuerden que por más que había en la tierra de Israel un reinado, una monarquía judía, por más malvados y perversos que sean los reyes, pero era una autonomía judía, por más que estén supeditados a Roma, con todo eso había un Estado independiente judío, y de hecho estaba, gracias a Dios, la tierra de Israel estaba colmada de judíos, se calculaba eran millones de Yehudim, como cuentan los sabios del Talmud que habían en esa época. Con todo eso, todavía habían en la diáspora muchísimas comunidades y colonias judías. Cuando hablamos de diáspora hablamos de Babilonia, Irak, Irán, inclusive Siria, Jordania. Habían muchísimos poblados y comunidades judías en la diáspora que no regresaron a la tierra de Israel, se quedaron en Babel. ¿Por qué se quedaron en Babel? Ya lo dijimos varias veces, porque Babel era una comunidad próspera, era un imperio, había heredado el imperio persa, tenían comercio, tenían una gran, digamos, difusión, todas las comunidades ahí en Babilonia,
Así que muchísimos judíos se quedaron en la diáspora. Es lo que nos pasa hoy en día, que tenemos un Estado de Israel, un Estado judío en Israel, tenemos un gobierno judío y con todo eso nosotros seguimos acá en la diáspora. Pasó algo similar allá. Y de hecho en aquella diáspora, en el exilio babilónico, habían grandes academias talmúdicas. E Hillel fue uno de los más grandes sabios de Babilonia que después emigró y subió a la tierra de Israel. Pero vamos a contar un poquito el contexto para que entendamos todos esos viajes de Hillel, qué pasaba en la tierra de Israel con los sabios y por qué Hillel tuvo que retornar a Israel. Le voy a explicar. Herodes, cuando él asumió, mejor dicho, se autoproclamó rey de Israel y comenzó la dinastía herodiana, lo había hecho a través de un truco, de una artimaña, por así llamarla, casándose a la fuerza con una de las nietas, con la última nieta, digamos, llamamos así, princesa de la dinastía Hashmonai. Y así Herodes pretendió asumir al reino legítimamente. Ya contamos que esa princesa se negó a casarse con Herodes, se suicidó. Con todo eso Herodes ya se había, por así decirlo, proclamado rey, y se acuerdan que había petrificado a la princesa para hacer pasar que todavía estaba viva. La cuestión fue que el pueblo no veía con buenos ojos a Herodes, desconfiaba de él, sabían y conocían de sus orígenes edomitas, y a Herodes le faltaba el respeto del pueblo. Tenía la autoridad, porque estaba avalado y puesto por el gobierno romano, pero le faltaba la simpatía del pueblo. En aquella época no había elecciones, no había democracia, así que un rey con simpatía y sin simpatía, con fans y sin fans, daba lo mismo. Era el rey, era el que mandaba, el que manejaba, tenía su séquito, tenía su palacio, tenía su ejército, y hacía lo que se le cantaba con toda la autoridad. Y este Herodes fue uno de los reyes más tiranos y autoritarios que tuvo nuestro pueblo. Además de ser todo eso, era un sanguinario, era un criminal. Y como él sabía que los Yehudim se regían por los sabios de Israel, lo que se le ocurrió a él fue eliminarlos. Es una especie de eliminar la oposición religiosa, la oposición de la teocracia. Él quería un reinado absoluto, ¿no? Como aquellos grandes tiranos que tenemos memoria, de Stalin y otros más, o Maduro, aquellos que eliminan oposiciones. Bueno, así tal cual fue Herodes. Y la oposición, entre comillas, de aquel entonces, eran los sabios de Israel. ¿Por qué los sabios de Israel? Porque eran los que tenían la autoridad legislativa, eran los que presidían el Sanedrín, y el Sanedrín era el que tenía que legitimizar al rey o no. En definitiva, el rey tenía que ser un rey judío de acuerdo a las leyes judías, de acuerdo a la Torá. Y había una gran anteposición, una gran oposición a Herodes como rey, primero para empezar, ¿no? Por su ascendencia edomita y su conversión forzosa de todos los edomitas que habíamos contado en aquel entonces. Y además porque era un rey merrayá, meruyá, malvado. Y un rey rayá no califica para ser rey de Israel. Entonces los sabios de aquel entonces es como que le negaban a Herodes el reinado. ¿Me mandan a mí? ¿Te puedo contar de esos chistes que me mandan a mí? No, no, ahora no. No, está muy bueno ahora. Bueno. Mirá, Chaco, Después. sí, para que vamos a silenciar a Chaco, que está acá. Un minuto que, ahora que soy, un segundito, ¿Cómo hago para decir? Acá está, Chaco. Chaco, te silencio, porque no se escucha. ¿Cómo se hago para silenciarlo a Chaco? Es que no sé todavía usar esto, ¿cómo puede ser? Está mal esto. Bueno, digo. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Les cuento lo que dice el Talmud. El Talmud dice lo siguiente: averiguó quiénes son los sabios de Israel que interpretan el pasuk, el versículo de la Torá que dice: Som tasim aleja melech, mikere bajeja tasim aleja melech. Pondrá sobre ti un rey
Mikere ajeja, de dentro del seno de tu pueblo será el rey de Israel. Así dice el versículo que autoriza, que legitimiza la monarquía en Israel. Pero la Torá recalcó Mikere bajeja. ¿Qué es Mikere bajeja? Dijimos del seno. Entendió Herodes que ese pasuk a él lo descalificaba y averiguó los sabios de Israel cómo interpretan ese versículo. Y le respondieron, los sabios de Israel interpretan que tiene que ser un rey con sangre judía pura. No puede ser un rey ni converso y mucho menos cuando es un malvado. Entonces Herodes dijo, si es así, si los sabios de Israel están en el Sanedrín, se ponen en mi contra y no me avalan a mí como rey de Israel, elimínenlos. Y mandó a matar a todos los sabios de Israel. Todos, todos, todos. Hay una discusión entre algunos comentaristas, el Ben Ishai, el Mearza y otros más, si lo que mató, lo que él eliminó fue a los sabios del Sanedrín o a todos los sabios de Israel, dejando vacío todo el territorio de Israel de sabios. Hay una discusión. Hay quienes opinan que mató a todos, hay quienes opinan que solo mató a los del Sanedrín. Es como que licuó, vació, eliminó al Sanedrín. Hay una discusión. Sea como fuere, este Herodes dejó vivo a uno solo. A uno solo dejó vivo. Dejó vivo a un rab que se llamaba Baba Ben Buta. Baba Ben Buta fue el único sobreviviente del Sanedrín. Pero lo dejó vivo por dos razones. Primero, porque quería tener un sabio disponible para asesorarse. Él sabía que los sabios son sabios porque son sabios y aconsejan bien y asesoran bien. Es verdad que eran la oposición, pero también eran gente inteligente, gente con experiencia, gente que dominaba todas las ciencias. Estamos hablando de la época de los Tanaim, ¿sí? Ya vamos a ver que inclusive cuando hablemos de Hillel, vamos a contar lo que la Gemara dice en qué consistía la sabiduría de Hillel. Hillel, vamos a llegar a ese momento, pero Hillel llegó hasta dominar el idioma de los animales. Esto era increíble, el alcance cultural y científico que tenían todos los Tanaim. Entonces, este Herodes dejó vivo a un sabio que se llamaba Baba Ben Buta. Pero lo dejó vivo, pero lo encegueció. La segunda razón por la cual lo dejó vivo era para no eliminar del todo al Sanedrín y que el pueblo no se haga una revolución y no se le rebele. Entonces dejó vivo a uno solo para dejar un remanente del Sanedrín, como para que no lo acusen de haber acribillado a todos. Pero lo encegueció. ¿Por qué lo encegueció? Para enceguecerlo, miren lo que hizo, miren lo que era Herodes. Cuenta la Gemara, que le puso a Herodes, a Baba Ben Buta, un casco con la piel del puercoespín. Así se la Gemara. Le puso un casco con la piel de puercoespín. Pero la piel de puercoespín para adentro, no para afuera. O sea, el reverso del casco era la piel. ¿Y todo eso para qué? Para que le pinche a Baba Ben Buta. Y de tanto sufrimiento que tuvo Baba Ben Buta, por ese casco del puercoespín que le pinchaba, terminó enceguecido. Y Herodes lo hizo a propósito, porque Herodes sabía también que para ser partícipe de un Sanedrín, para oficiar como juez, tenés que ser vidente. El no vidente no es apto para juzgar, porque la Torá nos ordena que el juez tiene que ver a los involucrados en el juicio, a los dos litigantes. Si no lo ve, es pasul. Entonces, Herodes lo dejó vivo, pero también lo dejó descalificado para el Sanedrín. Miren lo atormentado que era este hombre, este rey de Israel que tuvimos. Cuenta la Gemara lo siguiente, presten mucha atención. Les cuento un poquito para que entiendan el trasfondo de esta Gemara que ahora les voy a contar. Herodes, además, era un rey que muy vanidoso. Por supuesto que él quería levantar su imagen a los ojos del pueblo y más que todo le importaba a los ojos de los romanos. Para quedar bien con los romanos, él trató de importar la cultura romana a Israel. Y básicamente en ese entonces la cultura romana implicaba obras arquitectónicas faraónicas, como ustedes habrán visto y habrán conocido, de todo lo que eran los monumentos romanos, tal cual este Herodes en Israel construyó ciudades, fortines, todo con la onda romana. Para que ustedes sepan el nombre, algunas que ustedes deben
habrán conocido en Israel, la famosa ciudad de Quesaria. Es una ciudad construida por Herodes. Quesaria pasó a ser uno de los puertos principales de Israel. Además de tener el puerto de Yafo, además Herodes construyó un nuevo puerto, que es el puerto de Quesaria. Y hizo ahí todo un coliseo, hizo un anfiteatro. Yo fui, me acuerdo, los vi. Hoy en día se hacen recitales ahí. En los anfiteatros que Herodes construyó todavía están en pie, para que ustedes sepan. Y yo los conocí, yo fui, eran obras monumentales. Quesaria es una ciudad hermosa y el puerto es precioso. Todo eso fue construido por Herodes. Y fíjense el nombre que le puso a la ciudad, Quesaria. ¿Qué es Quesaria? César. Se lo puso con el nombre del emperador romano, que entonces se llamaba Augusto César. Le puso Quesaria la ciudad. Y pasó a ser uno de los puertos principales de Israel. Haifa todavía no existía como puerto, eso vino mucho después. No solamente Quesaria, construyó también la ciudad que se llamaba Herodión, es una ciudad que está al sur de Bet Shemesh, una ciudad que se llama Herodión con su nombre. Construyó la ciudad de Masada, el famoso fortín de Masada fue construido por Herodes también. Y además, una de las grandes obras de Herodes, que tampoco se entiende mucho porque él era un antirreligioso, era un perseguidor de los sabios, fue la reconstrucción del Beit HaMikdash. Sí, mi amor, cerrá la puerta, corazón. Fue la reconstrucción. Chau, cerrá la puerta. Cerrá la puerta. Fue la reconstrucción del Beit HaMikdash. Me van a preguntar por qué Herodes, siendo lo que era, decidió reconstruir el templo. Ahora les voy a contar esto, a eso viene la Gemara. Antes de eso les voy a contar que la Gemara anuncia que quien no conoció el templo de Herodes, no conoció una belleza arquitectónica en su vida. Era el templo más lindo habido y por haber. Inclusive parece que superaba al templo del rey Shelomó. Y ahora vamos a explicar por qué Herodes hizo semejante monumento. Ahora vamos a explicar. Les cuento. Este Herodes, después de todo lo que hizo, toda la sangre que derramó, una vez tuvo un encuentro secreto con Baba Ben Buta. El encuentro consistió en lo siguiente. Herodes entró a la sala donde estaba Baba Ben Buta, él lo tenía, se ve que encerrado como asesor, entró al cuarto donde estaba Baba Ben Buta sin anunciarse. Entró, digamos, como quien diría, en puntas de pie. Baba Ben Buta no veía porque él lo había enceguecido. Y se le presentó como una persona extraña. Y lo empezó a pinchar a Baba Ben Buta para ver cuáles eran las verdaderas ideas y opiniones de Baba Ben Buta acerca de Herodes. Y le dijo, ¿qué tal este rey que tenemos? ¿Verdad que es un sanguinario? ¿Verdad que es un malandrino? Dijo, prohibido hablar mal de nuestro rey. Pero si este no es nuestro rey, vos sabés muy bien, siendo sabio, que él no califica para ser un rey. Dijo, no importa, aunque no califique para ser un rey, no va a ser menos que un presidente nuestro, no va a ser menos que una persona rica. Y la Torá nos ordenó respetar al rey que está, sea quien fuera, nos ordenó respetar al presidente, sea quien fuera, nos ordenó respetar a los ricos, sea quien fuera. Si Dios le dio honor y poder, por algo debe ser. Y está puesto ahí porque Dios lo envió. Y respetamos la voluntad de Dios. Así que no voy a hablar mal de él. Entonces le dijo Herodes, pero no hay nadie. Si vos lo llegás a maldecir, seguro que tus maldiciones se van a cumplir. Dios te va a oír y lo va a matar. Y qué mejor que liberarnos de este tirano. No te escucha nadie. Entonces le dijo Baba Ben Buta, le dijo, eso no es cierto. Todo lo que sale de la boca, un pajarito se lo lleva y se lo cuenta al resto. Y le dijo, no hay nada que se pueda esconder, todo al final se sabe. Así que no voy a hablar mal de él bajo ningún concepto. Y en ese momento Herodes le dijo, bueno, quiero que sepas que yo soy Herodes, yo soy el rey. Y ahora veo su honestidad como sabios, veo su integridad y veo cuán cuidadosos son ustedes con sus labios, con su boca. Veo que no sacan una palabra de su boca si no está calculada, si no está
bajo las órdenes de la voluntad de Dios. Si yo hubiera sabido que los sabios de Israel eran así como sos vos, no los hubiera matado. Me arrepiento de haberlos eliminado. Y ahora, ¿cuál es mi corrección? Quiero hacerte Shuvá, le dijo Herodes. ¿Cuál es cómo hago para corregir el daño que causé? Le dijo Baba Ben Butá, si realmente querés reparar tu error, vos sacaste los ojos de la tierra del pueblo de Israel, devolvele los ojos al pueblo de Israel. Le quiso decir así: cuando vos mataste a los sabios, mataste a los ojos. Los sabios representan en el cuerpo humano, que es el cuerpo de Israel, los sabios representan a los ojos, que son los que ven, los que pueden observar, los que ven a lo lejos. Esos son los sabios de Israel. Y vos los eliminás a todos. Entonces, lo que podés hacer, no lo podés revivirlos, pero podés reconstruir el templo nuestro. Podés remodelar nuestro templo. Nuestro templo también se compara a los ojos, porque nuestro templo, donde reposa la divinidad de Dios, de donde emana la sabiduría que tienen los sabios, pasa por el templo. La sabiduría viene de Hashem, la inspiración divina, pero tiene canales en la tierra. Y como tiene canales en la tierra, el principal tubo, el principal ducto por donde emana la sabiduría de Dios es el Beit Hamikdash, nuestro templo sagrado. Y el templo sagrado en aquel entonces había sido el templo que había construido Esdra, hace unos más o menos 200 años atrás. Y Esdra, cuando volvió de Babilonia y reconstruyó el templo, lo hizo de una manera muy austera y muy pobre, porque la gente en aquel entonces era pobre. Entonces, el templo fue muy rudimentario y es como que se venía abajo. Además, le faltaba mucho mantenimiento. No se olviden que hubieron décadas y hasta un siglo entero de abandono, donde los Kohanim dejaron de ser los religiosos y pasaron a ser los saduceos, los tzedokim, y ellos no mantenían al templo como corresponde. El templo como que se venía abajo. Entonces le dijo Baba Ben Butá: si realmente querés corregir el daño que hiciste, volvete a ocupar de remodelar nuestro templo, volvé a darle la gloria y el honor que tenía en aquel entonces de la época del rey Shlomo. Herodes tomó las palabras de Baba Ben Butá con mucha seriedad y realmente le dijo: bueno, lo voy a hacer, me voy a ocupar. Pero, dijo, tengo un problema. Yo para remodelarlo, para refaccionarlo, tengo que demolerlo. Y si lo tengo que demoler, entonces todo el pueblo de Israel, cuando yo me acerque con las grúas y las excavadoras a demoler el templo, me van a acribillar. ¿Qué les voy a decir? No, porque lo voy a reconstruir. No me van a creer. Lo que voy a lograr es un golpe de Estado. La gente no me va a dejar que yo destruya para construir. Además, hay una pregunta alágica que se suscitaba: ¿se puede destruir un templo para reconstruir uno arriba de él o no? Es una gran pregunta alágica. Entonces le dijo Baba Ben Butá lo siguiente, le dijo así: mira, te doy una idea. En lugar de destruirlo para después construirlo, que además iba a generar un parate en el servicio del Beit HaMikdash, lo que puedes hacer es lo siguiente: prepara todas las herramientas y las piedras y todo lo necesario para la reconstrucción, y prearmá el templo, y a medida que vas sacando el templo viejo, vas colocando el templo nuevo. Y de ese modo, con esa técnica, el servicio va a ser ininterrumpido, porque no se va a interrumpir. Y además la gente te va a creer, porque vos ya tenés las piedras nuevas, ya tenés lo que se dice la prefabricación, entonces ellos vieron que vos ya lo tenés preparado, no van a desconfiar de vos. Entonces Herodes le hizo caso a Baba Ben Butá y mandó a montones de arquitectos y muchos obreros a preparar la reconstrucción del Beit HaMikdash. Tenía otro problema Herodes, que era un problema político. Le dijo: yo soy, por así decirlo, una órbita del emperador romano. Si el emperador romano se entera que yo remodelé el templo, me va a mí a quitar el reinado, porque no le va a caer bien a él que yo empiece a hacer actos religiosos ahora. Se va a enterar que hice teshuvá, no le va a gustar para nada y me van a sacar del puesto. Entonces Baba Ben Butá le dijo: si te doy un consejo, preste mucha atención.
que es un consejo muy interesante que una vez lo usó uno de mis rabanín, que ahora se lo voy a contar. Le dijo así: vos mandá una delegación a Roma, que demore un año, mandá una carta a Roma y avisales que le vas a mandar una delegación para hacerles una consulta. Y mandá una delegación, y es aquella delegación hacerla tardar un año en llegar a Roma. Ustedes saben que un barco, ¿no?, de Quesaria o de Iafo a Roma no tarda más que un mes, como máximo un mes, en aquel entonces, ¿no?, con barcos a vela. Sin embargo, puedo decirle que en lugar de ir en barco, digamos, vía marítima, hacerlo así por tierra y que demoren un año en llegar hasta Roma. En Roma, que se queden un año haciendo lobby y haciendo consultas con el Senado romano, con el emperador, con esto, con lo otro, y la consulta va a ser si se puede reconstruir el templo judío. Y después que te den el sí o no en Roma, que tarden un año en volver. En total tenés 3 años de margen. Durante los 3 años, reconstruílo. Así que cuando yo llegue la respuesta del emperador, ya va a estar terminado y ya no va a haber marcha atrás. Entonces Herodes le dijo: buen consejo, así lo voy a hacer. De hecho, así fue, tal cual fue. Tardó 3 años la reconstrucción del Beit HaMikdash. Entre que fueron y volvieron, ya se había reconstruido. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la misiva que mandó el emperador Augusto César a la consulta de Herodes si reconstruir el Beit HaMikdash o no? Escuchen la respuesta de Augusto César, una respuesta filosa y certera, que le dio, como se dice, como un puñal a Herodes en el corazón. Le dijo así, le dijo: sí, Herodes, le mandó a decir Augusto César: si no lo construiste, no lo construyas. Si lo destruiste para construirlo, no lo construyas. Y si lo derribaste y lo volviste a construir, sos un mal sirviente, que primero hacen y después consultan. Y si vos ahora te vas a vanagloriar que sos el rey de Israel y tenés la autoridad para hacer lo que quieras, quiero que sepas que yo acá en Roma tengo tu dinastía escrita, tu Megilá, le dijo, tu Megilá y Ujasín, tu dinastía está acá escrita en Roma, y acá dice que vos sos descendiente de esclavos, y como tal no calificás como rey de Israel. Esa fue la respuesta de Augusto César a Herodes. O sea, lo dejó re mal parado delante del pueblo, y además le reprobó haberlo construido. Pero con todo eso, el templo ya estaba construido completamente. Dice la Gemara que el templo de Herodes era bellísimo. Herodes trajo piedras de mármol, escuchen estos mármoles que trajo. Trajo piedras de mármoles azules, verdes y blancas. Todo el templo estaba construido con esos mármoles. Era un templo de mármol, no de piedra, la famosa piedra jerosalimitana. No, era un templo de mármol. Y era bellísimo. Y Herodes, además de todo el mármol que le puso al templo, lo quiso adornar con oro, le quiso poner placas de oro bordeando el templo para ornamentarlo, para embellecerlo. Y los sabios le dijeron: no pongas oro, déjalo así como está. ¿Por qué? Porque el mármol, esos colores, esos matices azules, verdes y blancos, generan un aspecto visual que parecen olas de mar. Y las olas de mar son muy agradables a la vista. Es más agradable, el ser humano, le gusta más ver el mar que ver el dorado del oro. Y lo principal, el principal motivo por el cual te aconsejamos reconstruir el templo es para que el templo sea atractivamente visual. O sea, visualmente atractivo. Ese es el principal objetivo. Que la gente vea el templo y se vuelva loco, le encante y se quede, embalsamado por lo que es el templo ese. Así que no le pongas oro. Y así fue, quedó así tal cual el templo. El templo ese, el Beit HaMikdash que hizo Herodes, que en realidad el famoso Kotel HaMaaraví, el famoso Kotel, que hoy en día todavía es un remanente del templo, era parte del templo de Herodes. Nada más que no era el templo en sí, era el muro que estaba fuera del templo. El templo era de mármol, pero toda la muralla alrededor del templo era de piedra. Por eso el Kotel HaMaaraví es de piedra. Pero detrás del Kotel HaMaaraví,
donde está hoy en día la famosa Mezquita Dorada, etcétera, ahí donde estaba el Beit HaMikdash era todo de mármol, y era bellísimo, era una belleza. Al final, la cuestión fue que Herodes reconstruyó el templo, que ese templo que se destruyó, en Tisha B'Av, que lloramos en la destrucción del templo, fue justamente el templo de Herodes. Además de hacerse el templo, Herodes hizo un fortín gigante, un fortín triplemente amurallado detrás del templo, donde él hizo su palacio, ahí construyó su palacio, y era justamente la puerta de entrada al Beit HaMikdash. Y hay toda una historia del fortín y cómo fue que los romanos lo derribaron, toda una historia que ahora no voy a contar. Pero en ese momento Herodes se reconcilió con los sabios de Israel. La Gemara dice que por un momento Herodes hizo teshuvá. Una vez que vio los sabios que eran, hizo teshuvá. Pero ya era tarde, porque había matado a todos. Y el único que daba era Babá Ben Butá. Y Babá Ben Butá estaba ciego y no podía oficiar como presidente del tribunal. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad judía en aquel entonces, a falta de sabios, no había ningún taná, ningún rab que esté calificado para ser Abedín o Nasi, el famoso dúo, la dupla, que en ese momento regía como sistema de liderazgo. No había ninguno. ¿Quién había quedado? Hillel. Hillel era un alumno de Shemaya y Abtalión. Ahora vamos a contar bien cómo era que era alumno. Pero Hillel, cuando vio que estaban buscando un nuevo Nasi, un presidente, o un Abedín, un sucesor de Shemaya y Abtalión, e Hillel era muy humilde y él no quería aceptar ningún tipo de liderazgo, se escapó a Babilonia, se volvió a Irak. Él había venido a Israel a estudiar Torah de Shemaya y Abtalión, pero cuando fallecieron Shemaya y Abtalión y la comunidad buscó un nuevo líder, él, para no ser líder, se volvió a Babilonia. Esta era la humildad de Hillel, hasta que él no quería recibir sobre sí ningún tipo de poder ni autoridad. Quería solamente estudiar Torah. Para que ustedes sepan la devoción de Hillel por el estudio, la Gemara cuenta lo siguiente. Hillel, cuando vino de Babilonia a Israel, todavía vivía en Shemaya y Abtalión. De hecho, él vino para estudiar Torah de la boca de Shemaya y Abtalión. Shemaya y Abtalión tenían un Bet HaMidrash, tenían por así decirlo, una casa de estudio. Y Shemaya, yo les conté la semana pasada, él impuso una colegiatura para estudiar. O sea, para tener el derecho de estudiar Torah, tenías que pagar una cuota. Fue una novedad para aquel entonces, porque ya habíamos cantado hace 2 shiurim, que hubo un famoso sabio de Israel, en la época de Shimon ben Shetach, que instauró la colegiatura gratuita. Él había instaurado que la yeshiva, el Bet HaMidrash, tiene que ser absolutamente gratuito para todos los estudiantes de la Torah. Y en aquel entonces también fue toda una revolución, él pudo lograr adeptos y estudiantes y masificó el estudio. Pero Shemaya revirtió esa posición y obligó a pagar una cuota de ingreso. Todos los días el que quería entrar tenía que pagar, ¿no? Imagínense el templo de Yeshurun, si cada día que tenemos que entrar hay que pagar 1.000 pesos. Hay que ver quién entra. Bueno, así puso Shemaya ese tributo para estudiar Torah. ¿Por qué Shemaya hizo eso? ¿Acaso él quería limitar la cantidad de estudiantes? ¿Él quería que los estudiantes sean únicamente ricos y pudientes y abandonar a los pobres? No. Shemaya no tenía una mala intención, al contrario. Shemaya lo que vio fue lo siguiente. Shemaya vio que habían muchísimos estudiantes que no eran, por así decirlo, bien intencionados. No se olviden que en esa época había muchos saduceos, muchos tzedokim. Los tzedokim vendría a ser como una variante hereje dentro de nuestro pueblo. Descreían de la Torah oral. Y estaba muy difundida la rama saducea. Entonces, lo que hizo Shemaya fue lo siguiente: vamos a poner un pago para entrar al Beit HaMikdash, para que el que entra es porque de verdad quiere estudiar. No quiero que entren acá tránsfugas, no quiero que entren acá malintencionados. Fue una especie de disuasión para los malos alumnos. Es verdad, el que es pobre le va a costar mucho entrar, pero si quiere estudiar Torah, va a hacer todo el esfuerzo con tal de conseguir el dinero y venir a estudiar. Y de ese modo los que vengan a estudiar es porque quieren, porque están desesperados y hacen lo que sea. Entonces, es verdad que por un lado ese pago
va a ser disuasivo, pero por otro lado lo que va a generar es que los que vengan a estudiar lo hagan con convicción, con ganas y esforzándose, y además una especie de aporte, ¿sí? a la yeshiva o al Bet HaMidrash, y un esfuerzo. Y les voy a contar algo ahora entre paréntesis para que ustedes sepan. Ustedes saben que no se deben regalar libros de Torah. ¿Sabían eso? ¿Alguna vez escucharon? No se deben regalar libros de Torah. Hoy en día es un regalo, ¿cómo se dice? Muy difundido. Se estila regalar libros de Torah, pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Esto está basado en el Arizal. El Arizal dice que cuando uno quiere estudiar Torah, tiene que pagar por ella. Cuando paga por ella, demuestra lo que vale la Torah. La Torah gratuita no termina bien, dice el Arizal. Inclusive el Arizal dice, cuando vas a comprar un libro de Torah, está prohibido pedir descuento. Tenés que estar dispuesto a pagar el full price. Si te lo dan, bienvenido. Pero si no te lo dan y vos le decís, rebajame el 10, haceme el 20, no se puede. Libros de Torah tenés que estar dispuesto a pagar todo el entero del valor. ¿Para qué? Para que vos lo valores. Para que vos cuando lo estudies tenga otro tipo de influencia en vos el estudio de la Torah. Así dice el Arizal. Y por eso no es recomendable regalar libros. Igual hoy en día se estila regalar, no es ninguna prohibición, pero la idea es el concepto. El concepto es que tenés que estar dispuesto a pagar por la Torah. No hagas, como se dice, negocios con la Torah. Pagá el full price. Además de eso, hay un tema de coste. El Me'ar se cuenta que los Batei Midrash de aquel entonces no estaban en la ciudad, estaban en las afueras de la ciudad. Justamente porque Herodes hacía una persecución contra los sabios. Entonces, Herodes, como perseguía a los sabios, entonces los Beit Midrash tenían que esconderse, tenían que estar en los campos. Y como estaban en los campos, para que no hayan asaltos ni ningún tipo de vandalismos, había que pagar por un portero, por un cuidador. Y ese celador había que costearlo. Y se costeaba con el dinero de todos los estudiantes. Ese era el segundo motivo por el cual Shemaiah impuso un pago al estudio. Pero ¿qué pasó con Hillel? Hillel, dice la Gemara, era muy pobre cuando vino de Babilonia. Muy pobre. Y no tenía apenas para comer. Tenía esposa e hijos Hillel. Y dice la Gemara que todo lo que ganaba Hillel por día era un trafik. Trafik era una moneda de aquel entonces. Hoy sería más o menos, era el medio dinar de la época talmúdica. Eso, a ver qué pregunta la tía. Sí, tenés razón, había que pagar. No, te voy a decir algo, tía, para que vos lo sepas. Tocaste un tema delicado y te lo voy a responder porque la verdad que es, como se dice, viene a la ocasión. La verdad de la verdad es la siguiente. Las yeshivot en todo el mundo tienen también su costo, ¿no? Su costo de mantenimiento. La realidad es que lo ideal es que todos los estudiantes paguen su cuota, su matrícula. Eso es lo ideal. Y de hecho las yeshivot, por lo menos en la tierra de Israel, tienen su matrícula. ¿Está bien? Hay un costo, son $400, $500, $350, de acuerdo a la yeshiva, de acuerdo a la estructura que tenga cada yeshiva. Y te lo cobran, ¿eh? Y el que va tiene que arreglar con el administrador acerca de la cuota. Así que eso se da. Pero, ¿qué pasó? Ahora te voy a contar, justamente a raíz de lo que va a pasar ahora, te voy a contar lo que pasó con esa cuota que impuso Shemaiah. Al final se derogó esa cuota y te voy a explicar qué sucedió. Te voy a explicar. Este Hillel era muy pobre y él ganaba un trafik por día. Y la cuota para pagar de día, digamos, el jornal de estudio, valía medio trafik. Entonces, lo que hacía, cuenta mi hermana tal cual, se los digo, con ese trafik, esa moneda que ganaba Hillel por día, ¿de qué trabajaba Hillel? No está muy claro. Se supone que trabajaba con maderas, era leñador. Con eso que Hillel, o aguatero, no está muy claro, pero con eso que Hillel trabajaba, medio trafik lo destinaba para el mantenimiento de su casa, comprar comida para su hogar, y medio trafik tenía que pagar el jornal de la yeshiva. O sea, el 50% de su salario lo tenía que abonar en la yeshiva,
Y el restante era para su casa. Hillel tenía esposa, tenía hijos, tenía gastos. Sin embargo, miren la dedicación de Hillel y su señora, y de los hijos, de tener que destinar el 50% del presupuesto a la yeshiva. Pero un día, era viernes a la tarde, y él trabajó todo lo que pudo para conseguir el tráfico, y no lo consiguió. Ese viernes a la tarde, Hillel no consiguió la moneda, no tuvo compradores para sus leños. Y quería entrar, quería estudiar. Se acercaba el Shabbat, y él sabía que Shemaya y Abtalión, la noche del Shabbat, se dedicaban a estudiar Torah. Y él quería escuchar de Shemaya y Abtalión cómo estudiaban Torah. Entonces, como no pudo entrar, le pidió permiso al guarda, a la custodia, de que lo deje entrar, esta vez sin pagar. Y no le dejó. Le dijo, o pagás o no entras, órdenes de Shemaya y Abtalión. Y Hillel no pudo entrar. Lo que hizo Hillel fue lo siguiente, era justo viernes a la tarde, apenas poniéndose el sol. Sube a el techo del Beit HaMidrash, había una claraboya. La claraboya era vidriada, tenía como una cúpula de vidrio el Beit HaMidrash. La idea de hacer cúpulas de vidrio, la cúpula, ustedes saben que era una estructura típica de aquel entonces, ¿no? Hasta hoy en día uno ve las casas de aquel entonces, tenían una cúpula. Pero la cúpula era de vidrio para que la luz solar penetre al Beit HaMidrash y puedan estudiar la Torah. Dice la Gemara que ese día era un día de Tebet. El mes de Tebet es el mes de enero en nuestro calendario, y es el mes de invierno en Israel, y es el mes de la nieve en Israel. Y aquella noche cayó muchísima nieve, pero Hillel logró subirse a la cúpula y a través del vidrio escuchar las palabras de Shemaya y Abtalión. Pero la nieve era tan pero tan densa que terminó cubriéndolo. Y así pasó toda la noche Hillel Azaken congelado ahí arriba en la azotea, en la terraza, escuchando las palabras de Shemaya y Abtalión. Pasa toda la noche de Shabbat. Escuchen esto, porque es increíble. Estamos hablando viernes a la noche de Shabbat. Shemaya y Abtalión se la pasaron estudiando toda la noche de Shabbat. Por supuesto fueron a sus casas, hicieron Kiddush, la Seudá en su casa, y luego se fueron al Beit HaMidrash a estudiar toda la noche, hasta la mañana. A la mañana, cuando despunta el alba, cuando es el amanecer, Shemaya le dice a su hermano Abtalión, le dice, hermano mío, por estas horas ya debería haber luz solar, y sin embargo todavía está oscuro, estamos todavía con la luz de la vela. ¿Será acaso que es un día nublado? Entonces Abtalión le responde a Shemaya, le dice, la verdad que no sé, vamos a ver. Levantan la vista y observan una figura humana en la cúpula vidriada y arriba la nieve. Salen corriendo los dos, suben al techo y empiezan a sacar toda la nieve. Había 1,5 metros de nieve sobre el cuerpo de Hillel. Hillel yacía bajo la nieve, congelado. Cuando lo tocan, no ven signos vitales en Hillel Azaken. Lo que hacen con Hillel, lo recuperan, lo bajan al Beit HaMidrash y encienden fuego los leños para calentarlo a Hillel. Estamos hablando de Shabbat a la mañana, pleno Shabbat. Encienden fuego, remueven las brasas que tenían para calentar el cuerpo de Hillel Azaken. Hasta que Hillel, cuando recibe ese calor, se ve que Hillel no estaba todavía muerto, entonces revive recuperando la temperatura corporal, y Hillel se despierta. Entonces Shemaya le dijo a Abtalión, sobre este muchacho, por él vale la pena profanarle el Shabbat. Vale la pena, encender fuego en Shabbat para salvarle la vida de la desesperación que tenía por estudiar Torah. Así termina la historia. Lo que Shemaya y Abtalión se dieron cuenta es que esa medida tan severa y extrema de imponer un jornal para estudiar Torah podía perjudicar a los más pobres que no tenían ni siquiera ese trafik. Se dieron cuenta que por un lado la vida estaba buena, pero por otro lado corría riesgo la gente que estaba desesperada por estudiar y no estudiaba. Entonces Shemaya y Abtalión decidieron a partir de ese día derogar el impuesto al estudio y liberaron las aulas para todas las personas que deseen, y ya no había que pagar más a raíz de lo que pasó con Hillel. Y es por ese motivo
que tía te respondo, que hoy en día la cuota en la yeshiva no es obligatoria, es voluntaria, pero no es obligatoria, porque se sabe que hay muchas familias que no la pueden afrontar. Y para no dejar a nadie afuera, la yeshiva tiene, hasta hoy en día rige ese concepto, yeshiva y escolaridad. No solamente estudio Torah en la yeshiva, también las escuelas tienen que tener esa flexibilidad para que alumnos que no cuentan con nada, darles la beca para que puedan estudiar. Esto se convirtió ya en una ley nuestra, en nuestra forma de estudio, ¿no? De permitir la admisión a todas las personas, que nadie se quede afuera por dinero. Pero escuchen algo muy interesante. Les voy a contar una reflexión que escuché del Moré José. ¿Se acuerdan del Moré José Yabra? ¿Se acuerdan del Moré José Yabra de Barracas? Escuché una reflexión de él brillante, que a mí me dejó impactado cuando la escuché. Él dijo así, la Gemara dice muy claro, que Shemayá y Abtalión, cuando vieron que todavía no aclaraba el día, se preguntaron uno al otro, mi querido hermano, ¿estará nublado hoy? ¿Que no hay luz solar? ¿Qué pasará? Y la Gemara sigue diciendo, levantaron la vista para... Sí, cerrá la puerta. Levantaron la vista y observaron el cuerpo de Hilel allá arriba. Dijo el Moré José una reflexión increíble. Shemayá y Abtalión se dieron cuenta que estaba oscuro, y por la hora ya tendría que haber estado claro. No miraron el techo. Antes de mirar el techo, se preguntaron uno al otro, ¿y estará nublado o no estará nublado? Y después que analizaron lo que pasa, la situación, después miraron el techo. Dijo el Moré José así. Se ve que ellos no miraban a menos que tengan que mirar. Los ojos de Shemayá y Abtalión no estaban sueltos y abandonados para mirar lo que se le... Nosotros, nuestra reacción natural es, miramos enseguida. Ellos antes de mirar se preguntaban, ¿tenemos que mirar o no tenemos que mirar? ¿A dónde dirigimos nuestros ojos? Fíjense el cuidado que tenían de la vista Shemayá y Abtalión. No miraban, sino antes lo recapacitaban y se valía la pena mirar. Esto era... El Moré José, ustedes se acuerdan, era típico por el cuidado de los ojos que él tenía, y él justamente de este episodio de Shemayá y Abtalión obtuvo esa lección tan increíble. La cuestión fue que Shemayá y Abtalión al final, bueno, le entregaron toda la Torá a Hilel, se dieron cuenta de la desesperación de Hilel por estudiar Torá, lo adoptaron como su discípulo y realmente fue su discípulo predilecto. Pero la cuestión fue que después que mueran Shemayá y Abtalión, Hilel, como no quería aceptar el puesto, emigró a Babilonia. Y hubo unos años, desde que murió Shemayá y Abtalión hasta que volvió Hilel de Babilonia a Israel, donde no hubo Sanedrín. Hubo años de vacío. Y el que ocupó ese vacío fue una familia. Había una familia, se ve que muy respetuosa, una familia bastante importante en la comunidad de aquel entonces, que se llamaban Bené Beterá. Y los Bené Beterá pasaron a dirigir al pueblo de Israel ante la ausencia rabínica. Fue una familia. Y esta familia pasó, digamos, a ocupar no el Sanedrín, tampoco era la Corte Suprema, el Beit Din, pero por lo menos dirigían los asuntos comunitarios, los asuntos religiosos eran dirigidos por esta familia de Bené Beterá. Ahora, lo que nuestros sabios dijeron también de Hilel Azaken, que los pobres también tienen obligación de estudiar Torah, y que nadie se escude en que él es pobre, porque Hilel Azaken era recontra pobre, igual estudiaba. O sea, uno tiene que estudiar a pesar de su situación, por más precaria que sea. Los Bené Beterá, en un momento, empezaron a recibir consultas halágicas. Ellos eran una familia muy respetada, era una familia muy importante, pero no eran los que se llaman sabios, eruditos de la Torá. Era una familia. Y empezaron a recibir consultas halágicas, ellos no sabían que no estaban capacitados. Y cuando empezaron a recibir tantas consultas y ellos no podían responderlas, preguntaron, ¿quién es el que puede dilucidar todas estas preguntas que me llegan? Y le dijeron, el único que puede dilucidar estas preguntas es el famoso Hilel. Mándenlo a llamar a Hilel y díganle que no hay nadie. No es que hubo otro que lo pudo sustituir a Hilel. No hay nadie. Y no puede quedar el tribunal acéfalo, no puede quedar la comunidad sin un rabino que lo dirija. Miren lo que estamos hablando, Estamos hablando de la tierra de Israel, con millones de habitantes y no había un rabino.
uno capaz de asumir como el Rosh HaSanedrín. No había ninguno. Fíjense hasta dónde llegó las manos de Herodes. Entonces Hillel tuvo que sí o sí regresar, forzosamente lo hicieron volver a la tierra de Israel, y ahí él tuvo la Gemara cuenta que tuvo una presentación. La presentación fue la siguiente: le hicieron una pregunta, si cae Pesaj en... Y sí, más estoy dando curso, por favor, te lo pido, mi amor. Después me contás. Bueno, pedile a los chicos que te lo corten, mi amor, yo estoy dando seguro, no te puedo cortar. Dale, cerra. Siempre entran. Bueno, entonces, ¿qué pasa si cae Pesaj el día domingo? Hoy en día, con nuestro calendario, no cae nunca domingo. Pero en aquel entonces, que las fiestas caían de acuerdo a la luna que salía, que nacía, podía caer Pesaj domingo. Si cae Pesaj domingo, entonces el Corbán Pesaj se tiene que hacer en Shabbat, porque 14 cada día sábado. ¿Y se puede hacer un Corbán Pesaj en Shabbat o no? Fue una gran disyuntiva, un gran dilema que había en aquel entonces. ¿Se puede? Para hacer Corbán hay que hacer Shejitá para empezar, y segundo hay que asarlo. Hay que prender fuego, y el Corbán Pesaj se comía asado. ¿Se puede asar el Pesaj en Shabbat o no? Y nadie sabía la respuesta exacta. Entonces lo mandaron a llamar a Hillel, e Hillel dijo: yo recibí de mi maestro Shemaya y Abtalión que se puede asar en Shabbat para comer el Corbán Pesaj. Este Corbán posterga la importancia del Shabbat y se puede asar Corbán en Pesaj. Y entonces a partir de ahí se dieron cuenta que Hillel sabía todo, él había recibido toda la Torá de Shemaya, y le dijeron: a partir de ahora vos sos el nací de Israel. Y en ese momento Hillel tuvo un desliz. Ahora se los voy a contar y con eso termino. Hillel, con todo lo humilde que era, lo discreto, lo sencillo y lo poco que se creía a sí mismo, les recriminó a la gente que vivía en aquel entonces en Israel, le dijo lo siguiente: ¿cómo puede ser que acá en toda la tierra de Israel no haya uno que haya estudiado Torá de Shemaya y Abtalión? ¿Cómo puede ser que tengo que venir yo de Irak a ser el presidente del Sanedrín? ¿Cómo puede ser? Ustedes tenían acá sabios de la talla de Shemaya y Abtalión y no estudiaron Torá de ellos. ¿Cómo puede ser? Les recriminó. Dice la Gemara que después de esa queja de Hillel al pueblo, que era una queja correcta, pero tuvo una pizquita de orgullo Hillel en ese momento, tuvo una pizquita de soberbia. Él dijo: yo estudié de Shemaya porque me maté para estudiar de él, y ustedes no lo hicieron, y por eso yo soy digno del puesto y ustedes no. Esa pizquita de soberbia, lo inmediato fue lo siguiente: le hicieron otra pregunta a Hillel. Le dijeron: bueno, Hillel, ¿se puede hacer el Corbán Pesaj? ¿Y qué pasa con el cuchillo para hacer el Corbán? ¿Se lo puede cargar o no se lo puede cargar? O sea, el Corbán se puede hacer, pero hay que preparar el cuchillo de antes o no. ¿Vieron cómo es el famoso Brit Milá en Shabbat? ¿Cómo es el Brit Milá en Shabbat? ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer Milá en Shabbat? Se puede hacer Milá en Shabbat. A pesar de que es cortar, igual se puede. Pero el bisturí hay que traerlo Erev Shabbat. No se puede cargar el bisturí. Le hicieron la misma pregunta, le hicieron a Hillel. Le dijeron: ¿se puede cargar el cuchillo o no se puede cargar el cuchillo de la casa hasta el Bet HaMikdash? Y Hillel les dice: la verdad me olvidé. Me olvidé. Dice la Gemara, el Talmud dice: toda persona que peca de soberbio se olvida de la Torá. La Torá es únicamente para los humildes. El que tiene una pizca de soberbia, la Torá se le esfuma, se le pierde, se le olvida. Y en ese momento Hillel también recibió su crítica del cielo. Vos te la creíste más que el resto, ahí tenés. Mirá cómo te olvidás. La sabiduría es divina, viene del cielo. No es uno sabio porque uno estudió, sino porque Dios lo iluminó y Dios lo ilumina. Incluso el más sabio, el que estudió todo, el que se tragó todos los libros, si no sigue siendo humilde durante su estudio, durante su ejercicio, durante su función de rabino, esa Torá que estudió la pierde, se nubla. Empieza a torcerse, empieza a desviarse, empieza a enseñar mal, empieza a dar consejos también torcidos. La humildad es una constante en el sabio. Ni bien peca de soberbio, se le olvida la Torá. Y así a Hillel se le olvidó la Torá en ese momento. ¿Qué dijo Hillel? La verdad me olvidé.
La verdad, ahí se dio cuenta Hillel de cuán frágiles somos los humanos. Dijo, la verdad me olvidé. Esto yo me acuerdo que lo estudié de Shemaya, pero no me acuerdo su respuesta. ¿Y qué hacemos, Hillel, ahora? ¿Qué hacemos? ¿Traemos el cuchillo o no lo traemos el cuchillo? Dijo Hillel así, miren, aunque yo me olvide la Torá, sepan que de alguna manera Dios a ustedes los va a inspirar y les va a dar la respuesta. Porque los judíos somos profetas. Así dijo Hillel. Todos los judíos somos profetas. Todos. Inclusive los más alejados tenemos una dosis de profecía. Y Dios nos va a iluminar, porque la Torá es nuestra y aunque no tengamos la respuesta explícita, Dios nos va a dar la forma para descubrir la respuesta. ¿Qué pasó? Escuchen esto. Empiezan a venir gente y los cuchillos que traían al Bet HaMikdash los traían metido adentro de la oveja. La oveja tenía lana, el famoso cordero, el cordero para hacer el corbán. La gente lo traía de la casa hasta el Bet HaMikdash. Y el cuchillo lo metían adentro en la lana, como si fuera, lo entremetían en la lana. Y de ese modo ellos no cargaban el cuchillo, el cordero cargaba el cuchillo. Y es como cargar, como se dice, que le ajariar. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, uno tiene plata en el bolsillo, ¿no? En Shabbat. Mete la mano en el bolsillo, mete la mano y encuentra plata. ¿Qué tiene que hacer con ese dinero? ¿Quién sabe? No estamos hablando de 100 pesos, ¿eh? Tenía $2.000. ¿Qué hace con ese dinero? Nunca les pasó, a mí me pasó una vez. No con $2.000, pero con plata. Yo lo escondí en un arbolito. En una que estaba ahí cerca, lo metía dentro de un agujero. Pero el que no puede hacer eso, hay una forma de cargar permitida en Shabbat. Agarra la plata, se la mete adentro de un sombrero o algo, como si fuera algo que anexado a la vestimenta, y de ese modo se puede cargar. Entonces, los Yehudim en aquel entonces ponían el cuchillo, claro, ¿no? Cuando uno ya tocó la plata es muksé en Shabbat. Si uno ya la tocó, no la tiene que soltar. El muksé no se puede tocar, pero si ya lo tocaste, lo podés seguir teniendo. Inclusive dinero, ¿sí? El muksé en Shabbat, si yo ya lo toqué, no tengo obligación, no es que quema, tengo que soltarlo y que se me pierda. No, lo puedo seguir teniendo y colocarlo donde yo quiera. ¿Está bien? Eso claro para que sepan alágicamente. Entonces, la gente metió los cuchillos en la lana y de ese modo trajeron los cuchillos al Bet HaMikdash. Cuando Hillel vio eso, dijo, eso fue lo que me enseñó Shemaya. Eso me dijo Shemaya, que los cuchillos se traen en la lana del cordero. Así, ahora me acordé, ahora que lo veo me acordé. Gracias a los Yehudim, que son profetas, entonces, vieron como, esto que dijo Hillel es muy interesante, es como que tenemos una intuición de la voluntad de Dios. A veces cuando no sabemos, ¿se puede o no se puede? ¿Visir o no visir? Tenemos adentro nuestro la Torá acá adentro, está incorporada la Torá. Y tenemos la intuición de que sí y que no, aunque no sepamos la halajá, pero tenemos esa profecía, ese don de tener la Torá dentro nuestro. Así enseñó Hillel. Y de ese modo se consumó la coronación de Hillel como nuevo presidente del tribunal y ya pasó a ser el presidente de Israel en vida de Herodes. En vida de Herodes. Y Herodes después murió, tuvo un trágico final Herodes, se enfermó, de una enfermedad que era terriblemente dolorosa, y Herodes pidió, escuchen la última voluntad de Herodes, que el día de su muerte, para que los judíos no celebren la muerte de él, ordenó encerrar a varios sabios de Israel que habían emergido, y el día de su muerte que los maten, para que el pueblo de Israel lloren por la muerte de los sabios, y de paso lloren por la muerte de Herodes. No sea cosa que se alegren con la muerte de él. Fíjense el tirano de Herodes lo que era un Mejnun. Bueno, la cuestión fue que esa última voluntad de Herodes no se la concedieron. Tenía una hermana, Herodes, que era más inteligente que él, y le dijo, vos estás Jarfán, estás Mejnun de la cabeza, el día que te muera van a celebrar todos. Así que no le hicieron caso, Herodes ya no tenía el poder, y se murió solo y abandonado, y por supuesto los sabios de Israel los liberaron de la cárcel, y el día de la muerte fue un día de Yom Tov, dice la Gemara, fue un día de júbilo, un día de fiesta. Se festejó la muerte del rey de Israel. Bueno,
lo heredó su hijo, que vamos a contar la semana que viene cómo fue la epopeya del hijo de Herodes. Pero de todos modos, nada, con esto termino, vean todas las tribulaciones que tuvieron nuestros sabios, los Tanaim, no vivían en épocas fáciles, épocas muy turbulentas, y bueno, a pesar de ello, con su humildad, con su estudio, con su diligencia, lograron mantener la llama del estudio, y van a ver que ahora, con la muerte de Herodes, se revierte toda esa ¿dónde está enterrado Herodes? No sé, la verdad que no sé. Sinceramente no sé, no lo había escrito en ningún lado, tienes. Bueno, con la muerte de Herodes se revierte esa decadencia espiritual y erudita en el pueblo, y empieza una de las más hermosas épocas de estudio de la Torá en nuestra historia. La época de Bet Hillel y Bet Shammai, que vamos a hablar mucho de eso la semana que viene, fue una de las mejores épocas que tuvimos en el estudio. Incluso la descendencia de Herodes, que era Armelao, Agripas y Bumbas, los descendían, la dinastía herodiana fue mucho más benigna con los sabios de Israel, y Baruch Hashem se pudo revertir el estudio. Si Dios quiere, la semana que viene seguimos y hablamos mucho más de todo eso. Bueno, terminó la hora. Ay, se me fue la hora. Mi idea era dar 40 minutos, pero se me va la hora. ¿Qué puedo hacer? Pero bueno, terminamos con esto. Empezá antes, bueno. empecemos antes y vas a terminar antes. No hace falta, está perfecto, está buenísimo. Yo por mí seguiría. No, pero bueno, pido disculpas. Me pidieron que sea de 40, pero se me va la hora. ¿Qué puedo hacer? Te felicito. No, ¿qué vamos a hacer? Hay mucho más para hablar, pero no, se nos va la hora. Bueno, la Muy semana que bueno, viene, bueno. está bien, sigue si Dios quiere con Hilel y Yamai, que va a estar espectacular también. Hazaku Muy Baruch. Bueno, Hazak de más a todos. Saludos, don Isaac. No te veo, pero sé que estás ahí. Sí, gracias. De nada. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, saludos a todos. Gracias. Chao, don Mauricio. Chao, don Mauricio. Nos vemos, don Mauricio. Chau, chau. Gracias. Hazaku Baruch. Hazak de más. Ahí está, cerré todo. No, no enfocas ese. ¿Qué apretas acá? Ahí dice salir es arriba. ¿Ves? Ahí dice salir. Ahí. Dice. Mauricio.